Bueno, buenas noches, estimados alumnos. Les doy la bienvenida a esta nuestra sesión cuarta de esta noche. Vamos a ver en esta sesión el tema de la conservación y planificación respecto a las colecciones que se deben tener en cuenta en exhibición y obviamente dentro del depósito. Entonces les voy a compartir mi pantalla. A ver, Débora. Débora, no te preocupes. Si deseas quédate en la clase, no hay ningún problema si tú has solicitado la sesión grabada. Quédate en la sesión. Ok, entonces iniciamos. Bien, bueno, habíamos explicado un poco respecto a las excavaciones que se realizan a las intervenciones que se realizan en campo y obviamente dentro de esta intervención, pues el material cultural sale fragmentado, ¿no? En el ámbito de la arqueología, ¿no? Donde las evidencias de estudio son tan diversas como los materiales culturales, y la disciplina de la conservación, pues, desarrolla un rol que desborda los aspectos técnicos, ¿no? Cuyo objetivo, pues, es, en este caso, fomentar, ¿no? La permanencia de un bien cultural. Entonces, como parte de mi trabajo, ¿no? Respecto al registro de patrimonio cultural mueble, así como de la de todos ustedes, ¿no? Que elaboran directamente en proyectos de investigación arqueológica y muchos otros en museos específicamente, debemos tener, pues, obviamente, conocimiento sobre este tema de la conservación, ¿no? Ya que la conservación, pues, va a estar inmerso y presente, pues, en nuestras labores diarias, ¿no? Ya sea de manera directa, como por ejemplo, ¿no? El mantener la humedad adecuada de la colección o almacenarlos pues en contenedores específicos, como habíamos visto en sesiones pasadas, ¿no? Y es pues, ya que es la manera en realidad de conservar los bienes, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, los propósitos de la conservación en arqueología deben considerar algunos aspectos. Vamos a ver cuáles son estos. Bueno, en primer lugar, ¿no? El primer aspecto en este caso sería la compleja composición química, ¿no? De la materia de manufactura de los diferentes bienes culturales, ya sean estas cerámica, metal, minerales, ¿no? Cada uno pues con sus características particulares, ¿no? Y diferentes composiciones de elaboración. Por lo tanto, el tratamiento también va a ser diferente, ¿no? Y obviamente el desafío también va a ser mayor, ¿no? Ya que aquí pues vamos a vincular tres temas, ¿no? En este caso, el tema científico, que es netamente pues de investigación, interpretación de los hallazgos. El siguiente tema vinculado a esto pues es el contexto ambiental, ¿no? Que tiene que ver propiamente pues con las acciones de extracción y conservación pues realizadas durante la excavación. Y un tercer tema que está vinculado aquí también en esta primera parte es el contexto arqueológico,
¿no? Que corresponden pues a un mismo evento de deposición de dichos bienes culturales muebles, ¿no? La que está pues en conexión en este caso con el primer tema, que es el tema científico, y cómo es que a través de la conservación podemos pues preservar potencial información, ¿no? Que nos pueda servir para temas de investigación de las colecciones. ¿No? Vamos a ver esto del tema de investigación en una siguiente sesión, ¿no? Y cómo es que esta información también es esencial, pues, ¿no? En las exhibiciones de estos bienes culturales en museos, ¿no? Entonces, por lo tanto, en este primer aspecto debemos de conocer la composición de dichos bienes para proceder, pues, adecuadamente en su conservación, ¿no? Y también, pues, ¿por qué no decirlo? E incluso en la descripción apropiada, ¿no? De los bienes, ¿no? Y aquí les comento algo que, por ejemplo, vi en vuestros trabajos, en la tarea esta de diagnóstico y registro de los bienes culturales que ustedes han seleccionado. Por ejemplo, respecto al orden de descripción de un objeto de cerámica o de cualquier otra materia, ¿no? En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta, lo primero es pues la posición del objeto, ¿no? Tener en cuenta, no describir el objeto desde nuestra posición, sino tomando en cuenta la posición del objeto. Obviamente, lo que es el lado derecho para nosotros, para el objeto será pues el lado izquierdo, ¿no? En este caso, el lado derecho del objeto, ¿no? Entonces, y de esta misma forma, iniciar pues la descripción, en el caso, por ejemplo, de cerámica, les había dado respuesta a algunos trabajos que se inicia pues desde la parte del borde, ¿no? Y así vamos bajando hasta terminar en la base y obviamente los accesorios que tenga la pieza, ¿no? En este caso la cerámica. Entonces, recurrir a toda la información que se tenga, ¿no? Respecto al objeto arqueológico. Entonces, como les decía, se tiene que ver aquí, vincular en este caso tres temas, ¿no? Cuando se haga el registro de los bienes en cualquiera de sus composiciones químicas. Un segundo lugar, ¿no? En este tema de conservación, pues, es la relación de los seres humanos, ¿no? Actualmente, pues, que establecen con los bienes o restos culturales del pasado. Es decir, el significado o las creencias que podamos nosotros formar o imaginarnos si no conocemos, por ejemplo, del tema, ¿no? Entonces, para evitar complementar, para evitar, digamos, poder imaginarnos el significado de un objeto, para evitar malos significados o malas interpretaciones de los objetos, entonces tenemos que hacer un adecuado registro, por ejemplo, ¿no? Y bueno, obviamente nosotros como arqueólogos estamos pues en la capacidad de identificar, ¿no? Estas propiedades inmateriales, ¿no? De los hallazgos arqueológicos y que ello pues va a conllevar a reestructurar, ¿no? Accionar pues disciplinario, ¿no? Intervencionista en este caso, que a uno preventivo. En este caso me refiero al tema de conservar, prevenir antes de intervenir, ¿no? La idea es prevenir, conservar antes de intervenir. Entonces, por ejemplo, aquí también comentarles algo acerca de las intervenciones de algunos, entre comillas voy a comentar esto, ¿no? De algunos conservadores o restauradores, ¿no? Pareciera que muchos se rigen pues con fórmulas todo el tiempo y no debería ser así. ¿A qué me refiero con esto? Para la limpieza química, por ejemplo, de un metal, ¿no? Muchas veces pues aplican el mismo insumo, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la cerámica o el lítico o en caso, por ejemplo, de capas de protección final, el porcentaje del uso del paraloid y la acetona es demasiado en metales, ¿no? Ya que con el tiempo, si es que no se realizó una adecuada limpieza, ¿no?
de alguna forma el óxido del metal, por ejemplo, va a brotar, ¿no? Por algún lugar del objeto, y esto pues va a dañar la estructura de la materia. ¿Qué pasa para el caso de las capas de protección? Por ejemplo, en material lítico no es necesario aplicar, ¿no?, la capa de protección, pero sin embargo en muchas intervenciones se ha observado un exceso de uso, ¿no?, del paraloid o de esa capa de protección. Y obviamente la pieza, en este caso el material lítico, pues requiere respirar, ¿no? No es necesario aplicar la capa de protección. En el caso de la cerámica, la aplicación de la capa de protección tiene que ser lo menos posible, ¿no? Incluso el uso del alcohol es dañino, ¿no? Se reseca. Es como si nosotros, ¿no?, que nos pusiéramos alcohol en la cara, y obviamente el constante uso de alcohol en la piel va a resecar la piel. Entonces sucede lo mismo con el material cultural, ¿no? Entonces, el uso excesivo de ciertos insumos, pues a la larga van a afectar a la superficie, la estructura y la superficie, obviamente, del objeto, ¿no? Aquí también quisiera mencionar un poco respecto a los porcentajes, por ejemplo, del uso del paraloid, ¿no? Para el caso de pegamento, bueno, eso teniendo en cuenta obviamente el tipo de materia, como les digo, se tiene que usar pues un 5% de paraloid, ¿no?, a un 25% de etanol. Para el caso de consolidantes, que muchas veces también se requiere en el proceso de excavación, los conservadores suelen pues utilizar 3% del B72, paraloid, ¿no?, a un 10% de acetona. Entonces, esos son los porcentajes, por ejemplo, que se tienen, ¿no? Obviamente tomando los criterios adecuados del conservador, se hacen estas uniones, estas mezclas, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, ¿no?, respecto a la capa de protección. Muchas veces el 5% de paraloid y el 25% de etanol también se utiliza más para el tema de la capa de protección. Entonces sabemos que, por ejemplo, cuando se extraen los bienes culturales en excavación, va a variar, ¿no?, su estado físico. Obviamente producto pues del cambio de temperatura y humedad, ¿no? A veces pues su aspecto es consistente al momento de la extracción, pero no siempre. Entonces, por lo tanto, previo a la extracción, el conservador o la conservadora pues debe ver si el entorno donde se va a extraer los bienes culturales pues son adecuados, sobre todo en bienes orgánicos. Entonces, les cuento, por ejemplo, en este caso, un caso particular, ¿no?, sobre un hallazgo que se hizo en un proyecto de investigación arqueológica en el cual pues encontraron unos moluscos marinos, ¿no?, los cuales pues después de algunos días, ya después de la extracción, empezaron pues a pulverizarse. ¿Qué pasó en este caso? Entonces no se tuvo en cuenta, por ejemplo, el tema de la extracción, ¿no? Entonces ha sido sacado muy bruscamente estos moluscos, y obviamente en el proceso de los días se ha aclimatado este bien cultural, o en este caso los moluscos, y obviamente pues han terminado degradándose, ¿no?, pulverizándose. Entonces, por eso es que les comentaba, y es necesario siempre la participación pues de un conservador, ¿no?, durante la excavación arqueológica, ¿no?, y tener en cuenta pues cómo se extraen los bienes culturales, ¿no?, porque está saliendo pues del subsuelo, donde estuvo pues obviamente almacenado ahí durante muchos años, ¿no? Entonces, tener en cuenta también estos detalles. Un tercer lugar respecto a estos conceptos que estamos viendo de conservación, pues es la valoración patrimonial, ¿no?, de estos bienes culturales, en el que no solo se ven pues aspectos científicos, ¿no?, en este caso su importancia, su contexto social, sino también pues incluso los políticos y legislativos, ¿no?, y que
existen criterios para que se pueda realizar la valoración patrimonial, ¿no? Que es pues la importancia en este caso del valor y el significado. Puedo mencionarles también cómo realizar la valoración patrimonial de un bien cultural en la siguiente sesión, ¿no? Les voy a mostrar cómo se realiza la valoración patrimonial en el caso de los bienes que ingresan pues a este registro nacional, ¿no? De bienes integrantes del Estado. También quería comentarles aquí un tema importante, que es la contratación, por ejemplo, de pólizas de seguro de bienes culturales. ¿Cómo es que se realiza el avalúo de los bienes culturales? Les comento que en caso Perú, la póliza de seguro contra todo riesgo, ¿no? Se paga pues por la salida temporal de bienes culturales muebles para exposición en el extranjero, ¿no? Previa por aprobación del Ministerio de Cultura. Entonces, otra información al respecto no tenemos, pero en este caso les voy a hacer una pregunta, ¿no? En México o en Guatemala, ¿no? Tenemos a Sabrina o a Débora, quien posteriormente nos pueden hacer el comentario, ¿no? En la siguiente sesión. Preguntarles cómo es que se realiza este tema al respecto, ¿no? Si es que en vuestros países se paga estos pólizas de seguro de bienes culturales. Mm, Ay, perdí la información, ¿dónde está? Bueno, el tema, vamos a ver ahora el tema de biodeterioro del patrimonio cultural, teniendo en cuenta obviamente los diferentes bienes que están pues ya en depósito o propiamente las que están en exhibición, ¿no? El biodeterioro del patrimonio cultural pues se entiende como una alteración irreversible, esto habíamos visto en la sesión pasada, ¿no? Esta alteración irreversible de los materiales que constituyen pues la materia, ¿no? En este caso de materia de manufactura, debido pues a la actividad metabólica de una o más poblaciones de microorganismos u organismos vivos pertenecientes pues a distintos grupos sistemáticos. No existen pues múltiples organismos que pueden interaccionar eh, con los materiales constitutivos de los bienes culturales y obviamente provocar pues el biodeterioro de los mismos, ya sea pues a través de bacterias, hongos, algas, insectos, aves, incluso mamíferos, ¿no? Habíamos visto también esto en la sesión pasada. Igual como hemos visto en la sesión pasada, es imprescindible identificar pues los agentes responsables del biodeterioro, con la máxima precisión posible, recurriendo obviamente a distintas técnicas de análisis según el tipo de organismo, para llevar a cabo pues los tratamientos biocidas más adecuados en cada caso concreto, ¿no? Incluso yo les compartí información en la plataforma del Classroom de la sesión pasada, dos documentos respecto a este tema, incluso modelos de fichas, ¿no? Para el llenado de este diagnóstico en este caso, ¿no? Bueno, también comentamos al respecto de este tema, ¿no? Que es la identificación, en este caso, del material constitutivo del bien, ¿no? El material constitutivo de los bienes, pues, eh, pueden ser de material orgánico, en este caso la madera, el papel, cartón,
la cuerda, hueso, marfil, cuero, lana, conchas, textiles y material inorgánico, pues que corresponden al material lítico o piedra, cerámica, metales, ¿no? En este caso el oro, la plata, estaño. Entonces, en este caso la identificación del material constitutivo del bien, vamos a ver sus características intrínsecas, ¿no? Así como la tecnología empleada para la elaboración, ¿no? Y además van a permitir reconocer pues el grado y el tipo de deterioro del bien, ¿no? Por ejemplo, si el bien cultural está fabricado con materiales perecibles como por ejemplo la madera, la caña, el hueso, incluso el papel, el cuero, el textil, etcétera, entre otros bienes, su deterioro pues va a ser más rápido, ¿no? Por ello es importante pues reconocer la calidad y condición del material empleado, ¿no? Entonces, aquí también un dato importante respecto a este tipo de material o al material constitutivo, respecto al metal. Por ejemplo, el oro, ¿no? A diferencia de otros metales, es considerado un metal químicamente muy estable, no reacciona con el oxígeno y por lo tanto, pues, no se oxida, pero por ser muy blando, pues, se deforma, ¿no? Y también se raya fácilmente. Entonces tenemos que conocer, pues, obviamente el material constitutivo del bien para poder, pues, intervenir, ¿no? Poder realizar el trabajo de intervención adecuado en cada tipo de material. También habíamos comentado un poco respecto a este tema, ¿no? Del huaqueo, ¿no? Y obviamente dentro de estos agentes de deterioro habíamos visto también que el ser humano, pues, forma parte, ¿no? De los factores de deterioro de estos bienes culturales, ya sea por desconocimiento y o falta, ¿no? De conciencia sobre el significado, pues, y el valor del patrimonio cultural. Entonces, existen personas, ¿no? Que se dedican, pues, al tráfico ilícito, al huaqueo y la depredación, ¿no? Y provocan, pues, actos de vandalismo, y obviamente van a ocasionar la alteración estructural y estética, ¿no? De los bienes culturales. ¿No? Aquí estas imágenes ustedes pueden observar, pues, ¿no? Y muchas veces cuando se realizan estos saqueos, ¿no? Y quedan, pues, expuesta, ¿no? Algunos bienes que no han podido, pues, o no, en este caso, no están íntegras y obviamente han sido botadas y dejadas ahí, ¿no? En el lugar del huaqueo. Bueno, aquí también igual, estas dos imágenes, incluso habíamos comentado en una primera sesión respecto a este tema, ¿no? Del desorden que muchas veces se suele tener en los depósitos o la acumulación de material cultural, ¿no? Entonces, también pues por la falta de conocimiento sobre el tema de conservación y restauración, pues se realiza una mala manipulación, un mal traslado, un mal embalaje, y obviamente las exposiciones y el almacenamiento de los bienes culturales pues van a ser inadecuadas, ¿no? Incluso las intervenciones van a ser inadecuadas en este caso. Y obviamente pues por esa falta de conocimiento, ¿no? Respecto pues al tema de conservación. Bueno, eh, en este caso vamos a ver algunos temas de temperaturas y humedad, ¿no? De cuánto es que esto daña pues al material cultural, ¿no? Las altas temperaturas, por ejemplo, de más de 20 grados Celsius y la alta humedad correspondiente a más del 75%, pues son las condiciones microclimáticas que van a favorecer en este caso pues el crecimiento, ¿no? De los microorganismos. Los hongos obviamente poseen pues un pH entre 5, 4, 5 y 6, y viven pues con un contenido más bajo de H2O, ¿no? Que las bacterias en muchos casos. Entonces, los hongos son
van a afectar en este caso con mayor incidencia al material orgánico. Bueno, aquí podemos observar estas dos imágenes, ¿no? Respecto pues a este tema de los hongos, ¿no? Y obviamente producto de esto es pues la pudrición del material cultural, donde obviamente se observa pues, ¿no? El material orgánico, en este caso la madera, ¿no? Y en algunos casos, si es que estos bienes conforman, por ejemplo, telas, van a terminar pudriéndose, ¿no? Por los hongos. Entonces, el hongo en este caso, pues es el causante, ¿no? De la pudrición en las bóvedas de pinturas, por ejemplo, ¿no? Caso la madera, como les comento, ¿no? Y obviamente son los más agresivos, en este caso, estos agentes más agresivos con las obras de arte. En algunos casos, los que trabajan con este tipo de material, pues para reconocer el tipo de hongo, el tipo de bacteria en este caso, se va a tomar pues la muestra, ¿no? Microbiológica mediante estos hisopos estéril, ¿no? Obviamente por el especialista, para poder analizar pues mediante trabajo de laboratorio, ¿no? Y poder pues determinar el tipo de hongo en este caso, ¿no? Para poder también determinar obviamente el tipo de intervención que se tiene que realizar. Bueno, aquí también respecto al ejemplo del ejemplo anterior, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas alteraciones en este bien cultural? No, obviamente las altas temperaturas son otro agente también, ¿no? Las alteraciones cromáticas, ¿no? Que se presentan en diferentes colores, por ejemplo, rosa, amarillo, marrón, verde y negro, pues con dimensiones y formas irregulares. Estas son pues originadas por los pigmentos de las bacterias, ¿no? Y de los hongos y por los productos del metabolismo microbiano. No sé si en algunos casos ustedes han podido observar, por ejemplo, este, coloraciones marrones, ¿no? Sobre todo en piezas que están, pues, que no están resguardadas en contenedores o en un tipo de material adecuado. Muchas veces, incluso hasta los mosquitos van a dejar estas manchas, ¿no? En la superficie del bien cultural. Entonces, ahí podemos observar estas alteraciones, incluso cromáticas, ¿no? De los bienes culturales, ¿no? Y el cambio, obviamente, de la pigmentación también en este caso, de los pigmentos del material cultural. Entonces, las condiciones microclimáticas que favorecen, pues, en este caso, las condiciones del crecimiento, ¿no? De los microorganismos. Entonces, para evitar esto, obviamente, tenemos que tener todos los equipos adecuados, ¿no? Para poder observar qué tipo de agente está deteriorando el objeto en este caso. Incluso va a haber alteraciones estructurales, ¿no? De los componentes básicos, los más peligrosos, ya que los enzimas destruyen pues las fibras, ¿no? De los tejidos, dándoles pues un aspecto de descomposición, incluso desde de desmenuzamiento. De la misma forma también va a existir alteraciones de los componentes. Obviamente en este caso van a ser pues ajenos a la propia estructura del bien cultural. Bueno, aquí también algunas imágenes respecto a este biodeterioro de los bienes, bien cultural en este caso, el ejemplo de la cerámica, ¿no? Entonces, esta primera imagen del lado izquierdo, que corresponde pues a esta cerámica maya, ¿no? Presenta estos detalles una vez observado al microscopio, ¿no? Presenta pues, no necesariamente a simple vista podemos observar estos detalles, sino siempre va a ser con el uso de los equipos adecuados, ¿no? Como el microscopio. Por ejemplo, ahora actualmente existen y hace ya varios años
se suele utilizar el microscopio USB, ¿no? Son estos pequeños aparatos que se pueden conectar pues fácilmente a la PC, a la computadora, ¿no? Y se puede analizar mediante el uso de este microscopio algunos detalles que macroscópicamente no podemos observar, sino con el uso de este microscopio podemos observar estos detalles. Por ejemplo, ¿no? La eflorescencia, que es este proceso de conversión total o superficial pues de un cuerpo en polvo por la pérdida del agua, de cristalización o a consecuencia pues de una reacción con algún componente del aire en este caso, ¿no? E incluso van a mostrar estas manchas blanquecinas, desconchamiento muchas veces por la excesiva humedad, ¿no? Que esté afectando en este caso a la superficie del objeto cerámico, ¿no? A detalle, incluso con el microscopio, pues se puede observar pues los cristales de cloruro sódico, ¿no? Incluso ahí se puede observar a manera de este tipo algodón, ¿no? Son estos pequeños cristales que se van a producir pues producto de esta humedad, ¿no? Bueno, aquí podemos ver igual el proceso de intervención de un objeto arqueológico, de un objeto cerámico en este caso, ¿no? En la primera imagen superior, pues tenemos el estado inicial que corresponde pues a este afloramiento de estos agentes biológicos, estas sales que les decía, ¿no? El tema de los cristales de cloruro sódico, ¿no? En la segunda imagen, ¿no? Ahí estamos observando el objeto, pues, que corresponde al tratamiento, ¿no? Para la extracción de sales. Muchas veces los conservadores utilizan, pues, el papel higiénico, ¿no? Que esté obviamente libre de ácido para poder extraer estas sales, ¿no? O en algunos casos se hace por inmersión, ¿no? Para poder también extraer las sales de que está afectando a este objeto, a esta superficie de esta cerámica. Entonces, va a llevar varios días este tratamiento porque se tiene que ver la reacción, ¿no? Que va a producir ya sea el uso de este tipo de papel para extraer las sales o ya sea por inmersión, ¿no? En agua, tratado obviamente, porque ¿qué pasa? Muchas veces se extrae la sal de la superficie exterior, por ejemplo, de la cerámica, pero en el proceso de secado o en el mismo proceso que ya se está limpiando la superficie exterior, muchas veces suele brotar por algún lado del objeto siempre. Entonces es bueno también observar la parte interna del objeto, porque si bien es cierto por fuera puede estar limpio, ¿no? Por dentro muchas veces pues también se observa, ¿no? El afloramiento de estas sales. Entonces, ahí sí se tiene que aplicar ya otro tipo de tratamiento y obviamente el tratamiento tiene que ser con más tiempo, ¿no? Para poder pues limpiar de manera total, ¿no? Este afloramiento, este agente de deterioro en la vasija, en la superficie de la vasija, ¿no? Y una vez concluido, obviamente, este tratamiento, esta intervención, pues vamos a tener aquí, ¿no? La imagen inferior del objeto ya tratado, ya concluido, ¿no? Y como les decía, constantemente se tiene que observar, pues, si este afloramiento, en este caso las sales, no han quedado algunos restos, tal vez algunos residuos, ¿no? Por alguna parte de la superficie del objeto. Entonces, el conservador tiene que estar viendo constantemente, haciendo el diagnóstico, la observación, en este caso, del objeto. Por eso les decía anteriormente de que el uso, por ejemplo, de las capas de protección con Paraloid no es necesario en muchos objetos, ¿no? A no ser que sea estrictamente necesario, caso, por ejemplo, cubrir algún tipo de decoración muy importante dentro de la vasija, pero sin embargo no es necesario, como les menciono. Entonces, porque puede ser que en el proceso de secado del objeto pueda ocurrir algún tipo de cambio, ¿no? Entonces, evitar muchas veces el exceso o el uso excesivo, ¿no? Del paraloid
como las capas de protección. Para este procedimiento que les comentaba, ¿no? Se puede pues requerir el uso incluso de 3 fichas. Les he compartido también información al respecto en la plataforma del Classroom, ¿no? Podemos hacer un primer diagnóstico, un diagnóstico previo en este caso del estado de conservación, ¿no? Retornando nuevamente a la primera imagen, ¿no? Aquí utilizar una ficha mencionando cómo se está observando el objeto, ¿no? Cuál es el estado de conservación del objeto, ¿no? Y obviamente ahí se mencionará, pues, ¿no? El afloramiento de estas sales, en la superficie externa, en la superficie interna, etcétera, ¿no? Con todos los detalles del diagnóstico. Una segunda ficha es la propuesta de tratamiento. ¿Qué vamos a aplicar? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para quitar, pues obviamente, esta acumulación de sales, ¿no? Y una tercera ficha podría ser, pues, específicamente ya la intervención propiamente en este caso, ¿no? ¿Qué procedimiento se ha realizado? ¿Cuánto tiempo ha llevado realizar este tratamiento? ¿No? Incluso comentar ahí o mencionar los días, ¿no? El tipo de insumo que se ha utilizado y precisamente el procedimiento en este caso, ¿no? La etapa del procedimiento de intervención, obviamente para la extracción de sales de esta vasija. Entonces, va a depender del requerimiento en este caso, del material arqueológico, ¿no? Si queremos mayor información y el historial se complementa, por ejemplo, con el registro de catalogación, ¿no? Esto hemos visto en la sesión 2. No sé, yo les he compartido igual información también al respecto de este tema de catalogación. Uno de los documentos de José María de Francisco Olmos, que titula su artículo La catalogación de bienes culturales, ¿no? Ustedes pueden revisar esa documentación y ahí está específicamente ¿no? En este caso respecto a la información y el historial que complementa, pues, ¿no? Todos estos procedimientos en un registro de catalogación. Entonces, mientras mayor información cuente el objeto, tenga el objeto intervenido, el acervo documental va a ser completo, va a estar completo en este caso. Entonces, bajo estos 3 criterios, bajo estos 3 procedimientos, ustedes pueden incluso realizar, ¿no? Vuestro trabajo de intervención. Bueno, ahora vamos a ver el tema de los planes de conservación que se deben realizar, en este caso, al interior del depósito o previamente también pues a la exhibición del objeto, ¿no? Que va a salir a exhibición dentro del museo. Entonces vamos a ver el primer tema, que es la climatización de los contenedores de bienes culturales. La climatización pues consiste en ese control de la temperatura, la ventilación y la filtración de aire, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta en este caso los contaminantes atmosféricos, tales como productos químicos y microorganismos, como ya habíamos visto, obviamente para garantizar las condiciones adecuadas del espacio físico donde va a estar pues resguardada el bien cultural, ¿no? Entonces, el medio ambiente en los bienes culturales está determinado principalmente, en este caso, por la humedad relativa y la temperatura, ¿no? Estos factores, pues, inciden directamente en el estado de conservación de los bienes que están, pues, en exposición del museo o de los bienes o de aquellos que están, pues, en almacén. Entonces, es importante tomar en cuenta este tema de la climatización. Y obviamente utilizando pues los equipos adecuados también para tener en cuenta, ¿no? El factor de control en este caso. Bueno, y aquí he querido mostrarles estas imágenes, ¿no? Respecto a estos equipos que deben ser indispensables dentro de nuestro trabajo de almacén, dentro de nuestro
tema de conservación, ¿no? De los almacenes, del museo propiamente también. Entonces, ahí tenemos la imagen del termigrómetro, tenemos la imagen del termómetro, ¿no? Una imagen de la sílica gel, esta sílica gel azul que es más utilizada en caso de bienes culturales. El deshumedecedor, ¿no? Que también es un equipo importante para el caso, por ejemplo, de museos que estén, pues, por ejemplo, en la selva, ¿no? Donde obviamente las fluctuaciones de temperatura van a variar bastante, ¿no? Y obviamente la sílica gel, que va a ser de constante uso, sobre todo en la exhibición, en el caso de museos, ¿no? Este es un producto desecante. Aquí también comentarles un poco respecto a otro equipo o a un sistema, en este caso que es a un sistema de humidificación del aire, ¿no? Este sistema sirve pues para aumentar la humedad del ambiente de una habitación porque está por debajo, por ejemplo, del 40%, ¿no? Esto en caso, obviamente, les digo, donde pues en verano, por ejemplo, aumenta la temperatura y disminuye la humedad relativa. Estos equipos de humidificación no es igual que el deshumidificador, sino en este caso son los equipos de humidificación del aire, ¿no? Restauran, pues van a restaurar en este caso el nivel de temperatura, ¿no? El uso de este sistema pues va a evitar el desecamiento en este caso del medio aglutinante y los soportes de los bienes que están pues hechos a base de fibra de celulosa, como el papel y la madera, ¿no? Entonces es importante también incluso incluir dentro de estos equipos pues el sistema de humidificación del aire, ¿no? Que va a aportar en este caso eh, un, bueno, va a restaurar en este caso el nivel de temperatura, porque es diferente al deshumidificador, que obviamente esta va a extraer líquido, ¿no? Del ambiente. Y, y es más, incluso en muchos casos, cuando a falta del agua desionizada o el agua tratada, muchas veces se utilizaba, ¿no? Los restos, ¿no? De el agua del deshumidificador para poder utilizar en temas de limpieza, por ejemplo, en caso de cerámica, ¿no? Porque también de alguna forma este líquido, pues, es posible utilizarlo, ¿no? Para realizar la limpieza de los objetos de cerámica. Bueno, aquí también, bueno, he querido mostrar estas dos imágenes, ¿no? Por ejemplo, en, en un objeto que se encuentra en exhibición, los productos desecantes como la sílica gel, por ejemplo, van a ser importantes, como les decía, ¿no? En este caso, pues va a absorber en seco incluso hasta el 38% de su peso, ¿no? La sílica gel, ¿no? Muchas veces, pues, se torna azul en este caso, contiene, pues, una humedad relativa inferior al 20%. Mientras que cuando se vuelve rosa, o sea, cuando la sílica gel se convierte en color rosado o rosa, es porque ha absorbido una humedad relativa superior, obviamente, al 20%, ¿no? O al 25% en este caso. Entonces, este producto se puede, pues, regenerar muchas veces mmm, calentándola en una estufa o en un horno microondas incluso, ¿no? Para volverlo pues a reutilizar, ¿no? Por eso es el uso, o en este caso la adquisición de esta sílica de gel o de este sílice, es en estos potes de litro que suelen pues ofrecer estas empresas. Generalmente nosotros adquirimos esta sílica de color azul, ¿no? Que son pues que se pueden reutilizar una vez se pierde o se convierte al color rosa, ¿no? Entonces generalmente esto se usa, por ejemplo, para las exposiciones, ¿no? Muchas veces en la base de la vitrina pues va a ir colocada, ¿no? El gel de sílice
que va a estar cubierta, y a través de esta imagen he querido mostrarles esto, ¿no? Una cubierta acrílica, obviamente el soporte que soporta la vasija, pues también va a estar perforada, ¿no? Por donde, y en la base de esto, pues la base, ¿no? Del acero, donde va a estar incluido, pues la sílica gel, ¿no? Y toda la información incluso del objeto, ¿no? Que podría estar visiblemente, o muchas veces, pues la información se coloca en las bases de los objetos, ¿no? Porque obviamente no es necesario mostrar la codificación o los rótulos del objeto al público. De la misma forma, esta segunda imagen, ¿no? Que está mostrando el uso, por ejemplo, o cómo debe resguardarse, en este caso, la documentación histórica, los documentos de papel, ¿no? Ahí está la imagen, y generalmente para este procedimiento se utilizan, pues, los escritorios de metal, ¿no? Que para evitar, pues, algún daño directo al material, en este caso al papel. Otro tema importante dentro de este tema de conservación, pues, es la iluminación, ¿no? De los bienes culturales. Bueno, las condiciones de iluminación a las que se someten los bienes expuestos, pues es un factor relevante, ¿no? Que debe tomarse en cuenta en este tema de manejo de colecciones, en el manejo de bienes, ¿no? Ahí pueden ustedes observar esta primera imagen del lado izquierdo, donde está, pues, las distancias que se debe tener en cuenta, y respetando, pues, obviamente, esta distancia del bien cultural con, en este caso, con la luz, ¿no? Con la luz directa. En este caso, la luz, pues, es un factor medioambiental crítico muchas veces, ¿no? La acción de la luz natural y artificial, por ejemplo, ¿no? Los rayos ultravioleta o infrarrojos, pues, van a afectar la superficie y la estructura de los bienes. Este efecto, pues, es más notorio en bienes elaborados con materiales orgánicos, ¿no? Ya que va a degradarse, pues, su compuesto interno. Por ejemplo, se decolora, pues, los pigmentos o el color de los textiles, ¿no? Disminuyendo, pues, obviamente la resistencia de sus fibras. Entonces, la iluminación de las salas de exposición, pues, es un elemento fundamental en este caso, ¿no? Las más utilizadas, pues, son dos, ¿no? En este caso, pues, la luz del sol, ¿no? Esa luz natural, y la luz artificial, ¿no? En el tema de la luz artificial, pues, se incluye la luz fluorescente, estos focos o lámparas que se utilizan para las exposiciones, o muchas veces en los depósitos, la luz incandescente, que son estas bombillas, ¿no? Y la luz halógena. Entonces, esto corresponde, pues, a la luz artificial. Entonces, cada tipo de iluminación tiene un rango de luz y calor diferente. Su utilización, pues, va a depender del bien que se va a exponer, ¿no? La sensibilidad que tenga este bien, la distancia que tenga el bien y la lámpara, ¿no? Y obviamente el tiempo de exposición del bien cultural. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el tipo de iluminación, pues, sea también de manera adecuada. Como les decía, va a depender mucho la sensibilidad del objeto, la distancia que se exponga del objeto con la luz, ya sea con un tipo de luz fluorescente o la luz incandescente, o esta luz halógena que muchas veces también se utiliza como parte de los depósitos. Entonces, es importante, ¿no? La elección de este tipo de iluminación para que podamos tener, pues, un mayor tiempo, ¿no? De resguardo del bien cultural, ya sea esta que está en exposición, o ya sea de los bienes que están, pues, en almacén, ¿no? Y aquí he querido adjuntar este cuadro también para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Los rangos de lux que deben tener, pues, para los diferentes tipos de bienes.
Ahí tienen la fuente para que puedan ustedes ver más a detalle el tema de la iluminación que se les está comentando aquí. Bueno, dentro de este tema de la iluminación, pues los bienes obviamente se tienen que organizar pues en tres grupos, ¿no? De acuerdo con su sensibilidad a la luz, ¿no? Y estos son los tres grupos, ¿no? Bienes o materiales en este caso que no son sensibles a la acción de la luz, ¿no? Están incluidas las piedras, los metales, arcillas, en este caso cerámicas, mosaicos, la madera, ¿no? El vidrio incluso, estos materiales no van a ser afectados o no son sensibles en este caso a la luz. Un segundo grupo sería pues estos bienes que son sensibles, ¿no? A la acción de la luz. En este caso están las pinturas, ¿no? Los barnices, la madera decorada, marfiles decorados, ¿no? Entonces estos son el grupo de bienes que son sensibles, ¿no? A la iluminación, en este caso a la luz. Y hay un tercer grupo que corresponde a estos materiales que van a ser pues extremadamente sensibles a la luz, ¿no? Están dentro de este grupo los textiles, los tapices, los cueros, ¿no? Material de cuero, los libros, ¿no? Generalmente pues libros o documentos históricos, el papel, las plumas, en algunos casos, ¿no? Tiene aplicaciones de plumas en los tejidos, ¿no? Pieles, incluso los especímenes fósiles son muy sensibles, ¿no? A la acción de la luz. Entonces son estos tres grupos, ¿no? de bienes que están pues agrupados en este caso de acuerdo pues a la sensibilidad de la luz. Bueno, dentro de este tema también vamos a incluir la intervención, ¿no? Del material o del mobiliario arqueológico. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los procedimientos? Entonces vamos a ver algunas etapas, ¿no? de intervención del material arqueológico. ¿Cuáles son los principios de intervención que tienen que tener en cuenta antes de realizar, obviamente, la intervención del objeto cultural, ¿no? Del objeto en este caso que va a ser pues previamente limpiado, previamente diagnosticado y propiamente la intervención, ¿no? Son cuatro los principios de intervención que se tienen que tener en cuenta. El primer aspecto o el primer principio en este caso es el respeto al bien cultural. Como habíamos dicho en sesiones pasadas, ¿no? En sesiones anteriores, la conservación va a comprender, pues en este caso, la conservación preventiva, la restauración y el manejo y obviamente la protección de las colecciones. Entonces, todas estas medidas deben respetar el significado y propiedades físicas, incluso estéticas, ¿no? Del bien cultural que se va a intervenir. Un segundo principio, pues, de intervención es la reversibilidad, ¿no? De los materiales que se van a utilizar en este proceso de intervención. ¿No? En este caso se refiere, pues, a la selección de técnicas, instrumentos y materiales, ¿no? Que van a permitir, pues, la fácil acumulación de sus efectos para recuperar el estado original previo a la intervención. En este caso, pues los tratamientos tienen que ser reversibles, ¿no? Para esto ustedes pueden revisar ya sea en el Google, ¿no? Y también incluso en la plataforma se les ha compartido el manual para el manejo del patrimonio cultural mundial, perdón, de, de Gael de Guiche, ¿no? Es un documento que ustedes pueden revisar para tener en cuenta este tipo de principios, ¿no? Respecto al tema de reversibilidad. Una tercera o un tercer principio, pues, es la mínima intervención,
¿no? En este caso es de importancia trascendental, ¿no? Toda manipulación o intervención de una obra o un bien cultural, pues en general implica riesgos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que ceñirse a lo estrictamente necesario, asumiendo, obviamente, asumiendo en este caso, obviamente, la degradación natural, ¿no? Por el paso del tiempo respecto, pues, al material cultural. Un cuarto principio es la deontología profesional, ¿no? En este caso, son principios, pues, sobre las prácticas profesionales, ¿no? En algunos países, por ejemplo, la legislación o una reglamentación gubernamental, pues, van a definir las normas mínimas en este caso, ¿no? O en otros países, por ejemplo, se definen directrices y evaluaciones relativas a las normas profesionales en forma de acreditaciones, habilitaciones o sistemas de evaluación incluso. Por ejemplo, en caso Perú, ¿no? O para las intervenciones arqueológicas en sus diferentes modalidades, un arqueólogo debe estar acreditado mediante una habilitación profesional, ¿no? Que va a estar pues emitido en este caso por el Colegio de Arqueólogos del Perú. ¿Qué pasa en el caso de los conservadores? Los conservadores especializados, ¿no? Valga la redundancia en este caso de especializados, porque hay conservadores especializados en bienes histórico-artísticos, pero en este caso específico, los conservadores tienen que estar especializados en bienes arqueológicos muebles y existe la acreditación como profesionales de carreras afines a la arqueología, ¿no? Y en este caso, pues, están incluidos los artistas plásticos, ¿no? Con especialidad, pues, en conservación de bienes arqueológicos muebles. Entonces, dentro de nuestra reglamentación y dentro del registro nacional incluso, ¿no? Para profesionales en disciplinas afines a la arqueología, están incluso los arqueometalúrgicos, están los bioarqueólogos, ¿no? Los que ven, pues, en este caso, los antropólogos físicos, los paleontólogos, los químicos, los geólogos, historiadores de arte, entre otros, pues, están considerados dentro de esta especialidad, ¿no? De estas disciplinas afines a la arqueología. Entonces, en el caso de los conservadores incluso tienen que estar especializados, ¿no? En intervención de bienes arqueológicos muebles. Entonces, tienen esta acreditación como profesionales, ¿no? De carreras afines. Entonces, yo no sé si ocurre lo mismo también en el caso de México, o en el caso de Ecuador, o en el caso de Guatemala. Entonces, ya me comentarán ustedes respecto a estos principios, de estas prácticas profesionales, ¿no? Respecto a este tema o a este principio de deontología profesional. ¿Cuáles son los procedimientos técnicos durante la intervención? ¿No? Obviamente vamos a citar algunos, ¿no? Son muy importantes dentro de estos procedimientos. Previamente se tiene que hacer pues un análisis o un estudio previo, ¿no? Respecto al bien que vamos a intervenir, al bien que se va a intervenir, ¿no? Se tiene que tener en cuenta pues la compatibilidad de los materiales que se va a utilizar para dicha intervención. Y se tiene que tener pues una documentación detallada del historial, ¿no? Documental en este caso del bien que se va a intervenir, ¿no? La descripción en este caso del inventario o la catalogación del objeto, si previamente hubo algún tipo de restauración o conservación o limpieza o cómo es que el objeto llegó incluso desde el campo, ¿no? Si esto estaba fragmentado, si se ha hecho una reintegración de faltantes, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber una documentación detallada, ¿no? Para realizar, pues, la intervención del objeto. Un cuarto procedimiento, pues, es la conservación del material arqueológico,
de acuerdo pues a aspectos y restricciones técnicas, ¿no? Con toda esta información previa, ya se va a recurrir pues al tema de la intervención, ¿no? Y obviamente teniendo en cuenta estas algunas restricciones. Y un quinto procedimiento pues es el almacenamiento de información en una base de datos. Por ejemplo, registro de fichas, en este caso se tiene que tener pues toda la documentación, los gráficos, fotografías, incluso dibujos, ¿no? De todo el procedimiento técnico, en este caso de la intervención del objeto. Dentro de este procedimiento previo, que es el análisis, pues se incluye la observación, ¿no? Y la determinación, en este caso, de la composición de la materia que se va a intervenir, ¿no? De la materia constitutiva, en este caso del bien cultural, ¿no? Un análisis del contenido, por ejemplo, de sales, en caso de que el objeto presente este deterioro. Entonces, ahí podemos, incluso se ha adjuntado una imagen de los resultados de análisis químico elemental, ¿no? Utilizado pues a través de este equipo de XRF, ¿no? De rayos X por fluorescencia. Y generalmente esto lo realizan los químicos, ¿no? En el laboratorio. Utilizan pues este equipo para poder observar, ¿no? La composición de la materia en este caso y cuál es la afectación en este caso, ¿no? A través del uso de este equipo de fluorescencia. Entonces, este análisis nos va a servir también para poder utilizar pues los insumos adecuados, ¿no? Y bueno, obviamente, como les decía, el tema de la deontología profesional es importante en la intervención, en el proceso de intervención de este objeto. Ya dentro del procedimiento de intervención, pues la inmersión en agua destilada, o en este caso la limpieza que se tiene que realizar, ¿no? Respecto al bien cultural que se va a intervenir. Ahí podemos ver estas dos imágenes, ¿no? De estos minerales que tienen pues esta acumulación de sales, tipo, incluso dentro del mismo contexto se han encontrado pues estas adherencias de tierras, ¿no? Que se han endurecido con el tiempo, ¿no? Y obviamente la inmersión en agua es una previa a la intervención, o en este caso al proceso de intervención, ¿no? La limpieza también mecánica, ¿no? Que se realiza pues con los diferentes instrumentos o escarpelos en este caso, para realizar pues la limpieza superficial respecto a adherencia de tierra o algún material inorgánico que tenga, ¿no? El bien cultural. Esta es otra imágenes respecto pues a esta limpieza mecánica que se realiza pues del material cerámico, previa pues a integrar, ¿no? En este caso el objeto completo, el objeto íntegro. Es una limpieza mecánica pues que se utiliza para este caso los cepillos de cerra suave, pero previamente también antes del uso del cepillo, antes de la inmersión mecánica, en este caso antes de la inmersión, perdón, en el agua tratada, pues se tiene que hacer una previa muestra si es que los pigmentos van a tener algún resultado, ¿no? Si se utiliza pues esta limpieza directa, ¿no? Con los cepillos, en este caso de cerda suave. Entonces, previamente a la inmersión se tiene que hacer pues aquí en este caso saber, ¿no? Si no va a afectar directamente los pigmentos o del objeto cerámico. Entonces, una vez realizada esta acción, pues ya se puede realizar la inmersión, ¿no? Y la limpieza mecánica, pues, de los fragmentos de cerámica, para posteriormente ser unidos estos fragmentos.
Dentro de las fases de intervención, de este procedimiento de intervención, desde el inicio, desde la etapa inicial, pues el registro fotográfico va a ser un trabajo necesario dentro de este procedimiento, ¿no? Antes, durante y después de todo el tratamiento. Entonces, el registro fotográfico va a ser importante, va a ser una fuente importante para poder realizar, pues, y poder mostrar, en este caso, el procedimiento de intervención de los objetos, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta este tema, el registro fotográfico, ¿no? Como parte del procedimiento de intervención, ¿no? Desde cómo es que se mostraba el objeto al inicio, ¿no? Con esta acumulación de sales, ¿no? Obviamente identificados previamente, que corresponden, de qué se trata. Entonces, una vez ya identificada, se realiza el procedimiento de limpieza, ¿no? Con el uso de los instrumentos y los insumos pues adecuados, ¿no? Para quitar estas costras, o en este caso las sales que se están pues mostrando en la superficie de la vasija, ¿no? Y el tercer paso en este caso, pues donde ya se muestra el objeto ya limpio, y todo esto pues se tiene que hacer previamente con un registro fotográfico, y donde la tercera ficha, esta que les comentaba anteriormente, tiene que ser pues llenada, ¿no? Con todo este procedimiento que se ha realizado. Estas son imágenes también del procedimiento de armado de un objeto, ¿no? Que obviamente dentro de la intervención arqueológica, en la excavación arqueológica, pues ha sido sacada, fragmentada. Pero ¿qué pasa? También hay objetos que muchas veces en campo pues han sido pegadas, han sido unidas con algunos insumos que no necesariamente son las adecuadas. En muchos casos se ha encontrado, ¿no? Objetos de cerámica, en este caso esta olla, ¿no? Que han sido pues unidas con este adhesivo acrílico que es el uju, ¿no? Que no es bueno para la unión de estas vasijas, porque obviamente al momento de retirar o al momento de hacerla, como les decía anteriormente, tienen que ser reversibles, pero en este caso al momento de quitar o de limpiar los fragmentos, va a extraer parte incluso de la pasta, ¿no? De estos objetos de cerámica. Entonces, el uju no es adecuado para la unión de fragmentos en el caso de trabajos de gabinete, trabajos de campo. Entonces, en este caso, el especialista obviamente va a retirar, ¿no? En este caso, este adhesivo que corresponde pues a este uju que les decía, ¿no? Que es este acrílico transparente que muchas veces se solía utilizar en trabajos de campo, ¿no? En gabinete. Entonces, una vez ya retirado este material, ¿no? Que no corresponde, se hace pues la unión en este caso de los fragmentos, ¿no? Logrando pues tener el objeto armado, ¿no? Incluso ustedes pueden ver a través de esta imagen estas fisuras o estas grietas que son anchas, ¿no? Justamente esto es producto de la extracción de este uju, y ha quitado parte, incluso al momento de retirar este uju, ha quitado estructuralmente la pasta, ¿no? Del objeto. Entonces, por esa razón hay estas grietas anchas que al momento de unir obviamente no van a encajar por completo los fragmentos. Entonces, por eso les mencionaba de que no es adecuado el uso de este uju en trabajos de campo, en unión de fragmentos. Entonces, obviamente el especialista, una vez retirado este material, previa a la limpieza y todo el procedimiento que se les ha mencionado, pues va a armar el objeto en este caso, ¿no? Y muchas veces pues se hace el llenado de estas fisuras con pasta cerámica, ¿no? Moderna, obviamente, pasta cerámica moderna, y de acuerdo incluso al objetivo que tenga este objeto, ya sea para exhibición de museo, pues también se hace la reintegración de faltantes, ¿no? Este es el procedimiento que se realiza, por ejemplo, de trabajo de limpieza, del quitado, en este caso, de algunos insumos no adecuados
que se han utilizado en campo. Por otro lado, dentro de la intervención también es importante el uso de los dibujos, como les decía anteriormente, e incluso esto les comentaba para trabajos de catalogación. Es importante tener incluso los dibujos de los objetos, ¿no? Obviamente, si es que estos también incluyen iconografía, pues a través del dibujo incluso podemos utilizar esta información para los temas para el tema en este caso de intervención, ¿no? Por parte del conservador. A través del dibujo vamos a poder tener idea de la forma del objeto, vamos a poder identificar la coloración del pigmento o el tipo de iconografía que muestra, ¿no? Muchas veces los objetos. Y en muchos casos obviamente no se muestran la iconografía de manera completa, entonces a través del dibujo podemos incluso podemos realizar estos juegos de colores, ¿no? Para poder identificar la coloración exacta del pigmento, de la iconografía que se ha utilizado, obviamente para la elaboración, en este caso, del dibujo arqueológico. El dibujo arqueológico, pues, es importante dentro de esta etapa de intervención también, no solo para la intervención, incluso para incluir dentro del sistema de investigación, que vamos a verlo en una siguiente sesión, o simplemente para el tema de catalogación incluso, ¿no? Estos detalles que les decía, o la parte faltante en este caso va a ser importante para tener en cuenta, por ejemplo, la iconografía del objeto, ¿no? Que está mostrando en este caso. El color, obviamente utilizando en este caso los programas, generalmente para este tipo de dibujos se utiliza el CorelDRAW, ¿no? Y obviamente tiene pues este programa, estas diferentes paletas de colores, donde se puede utilizar estos colores para comparar, ¿no? De manera en este caso del uso de la plataforma, o en este caso del CorelDRAW, con el objeto original, ¿no? Entonces, y aquí se pueden hacer incluso hasta trabajos dentro del dibujo, se puede hacer trabajos de añadiduras, etcétera, ¿no? Cosa que no podemos hacerlo directamente en el objeto original. Entonces el dibujo nos va a ayudar para hacer muchos cambios, incluso, ¿no? De cambios de colores, el uso de los pigmentos que se van a requerir en caso de que se tenga que hacer reintegración de color, por ejemplo, ¿no? En la iconografía. Entonces, el dibujo arqueológico es muy importante en esta fase de intervención o en el proceso de investigación también, ¿no? Que vamos a verlo, como les decía, en una siguiente etapa. Bueno, aquí también igual les muestro algunas imágenes de este procedimiento, ¿no? De la intervención de estos objetos, de estos diferentes objetos, de diferentes morfologías, variedades morfológicas. En este caso, pues, se tiene en la primera imagen superior, ¿no? Este es el objeto previo, ¿no? Que se muestra originalmente, ¿no? Y entonces, dependiendo del objetivo que tenga, por ejemplo, este objeto para el museo, si es en caso de que este objeto vaya a ser parte de una exhibición, muchas veces en consenso entre el arqueólogo y los especialistas, se ve la forma de cómo exhibir este objeto, ¿no? En este caso se hace estos trabajos de añadiduras, estos flotantes, ¿no? Sobre todo respecto al faltante, en este caso, de la parte del gollete de esta vasija. Entonces, de esta forma podemos mostrarlo al público, ¿no? El objeto en este caso. De la misma forma, en estas imágenes inferior, ¿no? Del caso de la vasija, ¿no? Que se puede incluir esta reintegración flotante, ¿no? En el caso de algunas ollas también, para poder tener estabilidad, por ejemplo, estructural, ¿no? En este caso de apoyo de esta olla, pues se le ha hecho incluso la reintegración o integración, en este caso, de la base, ¿no? Del soporte de esta olla, para, obviamente, pues como parte de exhibición en este caso, ¿no?
añadiduras, reintegración de faltantes, ¿no? Y de la misma forma en esta tercera imagen, ¿no? Al final, ¿no? De la misma forma, estas reintegraciones flotantes, que muchas veces son pues con el propósito de exhibición, ¿no? Del objeto en un museo. Nuevamente aquí el tema del dibujo, ¿no? El uso del dibujo. Reintegración, en este caso, reintegración cromática realizada a través del dibujo virtual, ¿no? Es como les decía, ¿no? Se utiliza pues este programa, esta aplicación del CorelDRAW para ver pues los colores, ¿no? Del objeto original, obviamente, para poder utilizar pues los pigmentos adecuados también aquí y realizar las mezclas, ¿no? De los pigmentos para el caso de reintegración de color en algunos objetos de cerámica. Y es importante el uso pues del uso de estas aplicaciones, de estos nuevos programas que actualmente existen diferentes para realizar pues esta reintegración cromática, ¿no? En caso de estos objetos, la reintegración cromática de estos dibujos virtuales, ¿no? Para proceder, ¿no? Directamente en la reintegración o en este caso de la intervención del objeto, ¿no? Ya la restauración propiamente en este caso. Y como les decía anteriormente, muchas veces estos procedimientos se realizan con fines y propósitos de exhibición, ¿no? Cómo es que se quiere mostrar este objeto al público. Y desde la primera sesión les hice la pregunta de cómo queremos mostrar el objeto, ¿no? Al público. ¿Queremos mostrarlo fragmentado o queremos mostrarlo estéticamente armado, en este caso, ¿no? Como para que el público lo vea, pues, de manera íntegra el objeto, ¿no? Entonces siempre hay esa discusión entre el equipo de trabajo. Bueno, pasamos ahora al tema del sistema de registro, ¿no? Las diferentes plataformas, aplicaciones que existen actualmente en diferentes países, que incluso nosotros como trabajadores de un almacén, de un museo, podemos utilizar, ¿no? Algunas aplicaciones, algunos programas como base de datos, como fuente, ¿no? Para poder ingresar nuestra información, pues, a este sistema o a esta base de datos. Para el caso, por ejemplo, de Chile, ¿no? Este es un ejemplo del país de Chile, es un programa, el programa se llama Programa Sur, ¿no? Es un sistema unificado de registro, ¿no? Esto actualmente pues la trabaja o está a cargo del Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales, ¿no? Estos dependen pues de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, ¿no? Que es la DIVAN en Chile. Este es un programa donde se ingresa pues la información respecto pues al patrimonio cultural integrante obviamente del Estado, ¿no? Donde se incluye pues incluso el nombre del objeto, ¿no? Obviamente bajo un listado de todo el patrimonio que tienen ellos, ¿no? La institución que es responsable de este patrimonio, ¿no? Y dónde es que se deposita o quién es el custodio de estos bienes, ¿no? Incluso en este programa pues existen el listado de los diferentes museos, ¿no? de Chile, donde se incluye pues el listado incluso, ¿no? De los museos que existen con todos los bienes que ellos custodian. Entonces, esta es una plataforma, si bien es cierto, obviamente esto lo utiliza Chile, pero sin embargo nosotros vamos a ver qué sistema o qué aplicación podemos utilizar, ¿no? Propiamente, ya que nosotros utilizamos bastante el tema eh, bueno, el programa en este caso del Excel, ¿no? Generalmente se utiliza pues como digamos una base primaria, ¿no? Para el registro de nuestra colección, ya sea para diagnóstico, para la intervención o propiamente pues para el registro, ¿no? De inventario, catalogación de los bienes. De la misma forma, esta es otra aplicación,
¿no? Este sistema integrado de documentación y gestión documentaria, conocida como Domus, ¿no? Es una aplicación pues informática para el catálogo y gestión de los fondos museográficos y documentales que existe pues en los museos de España. Entonces, de la misma forma, aquí, ¿no? Se tiene todo este sistema integrado donde se incluye pues ese listado de bienes de patrimonio que tienen en España, ¿no? Los ingresos, el estado de conservación de los bienes, cuáles han sido los procedimientos realizados en esta colección, ¿no? Los documentos gráficos, si es que hubo movimientos de estos bienes, entradas temporales, consultas, préstamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este sistema incluye todo el tipo, o en este caso todos los fondos documentales y los fondos museográficos del Estado, ¿no? Entonces, este es otro sistema que también es utilizado, ¿no? Por algunos museos de España. Para el caso Perú, habíamos comentado respecto a este sistema, ¿no? de registro de bienes, de este sistema nacional de registro de bienes culturales muebles, donde se incluyen, ¿no? Las diferentes tipologías de patrimonio que tenemos dentro de nuestra colección, dentro de nuestro patrimonio, que es integrante, pues, ¿no? del patrimonio de la nación, ¿no? Obviamente para cada tipo de materia, para cada tipología de patrimonio, hay un uso de ficha diferente, ¿no? Entonces, a esta plataforma se ingresa, pues, o ingresan, obviamente, los usuarios que trabajan, pues, para el registro de patrimonio del Estado, ¿no? O instituciones privadas, caso museos, iglesias, etcétera, que también a través de este sistema pueden ingresar la información a esta plataforma, ¿no? Entonces, este es un sistema legal ya que se realiza para la integración pues, de estos bienes en este sistema. Actualmente esta plataforma, como les comentaba anteriormente, pues se está trabajando, se está actualizando por un equipo coreano y obviamente pues va a tener mucha más información para ingresar, ¿no? Respecto pues a este acervo documental que debe incluirse dentro del registro de estos bienes. De la misma forma, para el caso de Chile, perdón, de Ecuador, habíamos comentado igual, que es el CIPSE, que es ese sistema también donde se ingresa pues toda la información respecto a su patrimonio, ¿no? El mismo caso habíamos visto para México también, ¿no? Que se utiliza pues a través del INAH, todo ese sistema, ¿no? Donde se ingresa pues la información respecto a los bienes culturales del Estado. Aquí también es importante mencionar lo que les decía respecto a qué plataforma se puede utilizar si es que no logramos ingresar, por ejemplo, como una base de datos local podríamos realizar. Se puede utilizar el FileMaker, pueden tomar apunte de eso. Igual este es un sistema que se utiliza donde toda la información que hayan ustedes registrado en el formato Excel se puede migrar a esta plataforma o a esta aplicación FileMaker, ¿no? Donde pues les va a solicitar toda la información respecto al formato Excel que ustedes van a utilizar, ya sea para catalogación o inventario. Ustedes pueden utilizar esta aplicación para trabajar como una base de datos local, digamos, ¿no? Para vuestro propio uso ya sea pues en el área donde ustedes laboran. Otro detalle dentro de este sistema de planificación, de todo este procedimientos de intervención, habíamos comentado que la fotografía es importante, ¿no? La fotografía documental. La fotografía de registro es indispensable en todo el procedimiento de documentación que se va a tener pues de los bienes culturales, obviamente para su identificación y reconocimiento pues en caso de pérdida, ¿no? En caso de bienes pues que vayan a ser producto de robo, de saqueo, etcétera. Entonces, la fotografía es importante, indispensable desde el procedimiento de excavación incluso, ¿no? Desde cómo es que
se está extrayendo el objeto y cómo es que finalmente este objeto va a llegar a ingresar, pues, en este caso, a la institución del Estado, ¿no? Quien es, pues, obviamente responsable de la recepción de estos bienes culturales. Entonces, a través de la fotografía incluso podemos denominar y utilizar simbologías incluso, ¿no? De las vistas fotográficas que se van a tomar. En el caso de los registros nacionales, ¿no? Para el caso Perú, Ecuador, México, Guatemala, Bolivia, incluso tienen ellos su sistema de registro, ¿no? En el caso Perú, por ejemplo, utilizamos este sistema de denominación y simbología, ¿no? Para el procedimiento fotográfico, ¿no? Se va a tener pues una vista anterior, una vista posterior del objeto, ¿no? Las vistas laterales del lado derecho, vista lateral del lado izquierdo, vista superior del objeto, la vista inferior del mismo objeto, una vista general, y en muchos casos, dependiendo del estado de conservación o algún detalle que quisiéramos exponer del objeto, obviamente vamos a tener una vista de detalle, ¿no? Dentro de este ingreso de información a nuestro sistema. Incluso todo esto podemos utilizar en nuestras fichas de catalogación, ¿no? Para tener a mayor detalle, ¿no? En este caso, pues, el objeto que queremos, que estamos escribiendo, dentro del sistema de registro, ¿no? De catalogación. Incluso mostrar estas añadiduras o estos empastes de arcilla que no han sido concluidos, ¿no? Entonces, el sistema fotográfico, en este caso el registro fotográfico, es indispensable también dentro del proceso, ¿no? De todo este proceso, ya sea de catalogación, ya sea de intervención, etcétera, ¿no? Del objeto que vayamos o que estamos custodiando en este caso. Entonces, aquí nos vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Para qué para qué realizamos todos estos procesos, ¿no? Todo este trabajo de intervención, todo este trabajo de restauración, todo este trabajo de inventario, de catalogación, ¿no? Todo este trabajo de investigación que vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Todo este trabajo de publicación, incluso de investigación que vamos a realizar, ¿no? Obviamente para producto de publicación, ya sea de artículo o de imágenes, simplemente a través de las diferentes plataformas que podemos utilizar, ¿no? ¿Para qué todos estos procesos? Otra pregunta que nos podemos hacer también es ¿para qué toda esta inversión, ¿no? Hay obviamente para cualquier tipo de trabajo que vayamos a realizar, ya sea catalogación, ya sea propiamente el diagnóstico o la intervención del objeto, y es más, podemos incluir aquí también el diagnóstico e intervención de la estructura física del edificio, ¿no? Habíamos visto en una sesión pasada incluso realizar este trabajo, ¿no? Que cómo es que también el edificio podría verse afectado y podría afectar directamente pues a la conservación de los objetos incluso, ¿no? Entonces, obviamente para todo este procedimiento pues hay un presupuesto que se requiere, hay un presupuesto que se va a hacer efectivo, un gasto, ¿no? de dinero. Entonces, ¿para qué vamos a realizar toda esta inversión? ¿Para qué todo el esfuerzo incluso de todo este equipo que trabaja, ¿no? Dentro de la institución, dentro del museo, dentro de los depósitos? ¿Para qué todo ese esfuerzo conjunto, interinstitucional, etcétera? Entonces podríamos hacer muchas preguntas respecto a este trabajo de conservación, a este trabajo de, de planificación, ¿no? De las colecciones. Entonces vamos a respondernos a algunas de estas preguntas. Entonces, habiéndonos realizado estas preguntas, obviamente todo esto se hace pues para realizar en este caso la identificación de bienes, ¿no? Del patrimonio cultural mueble. En este caso, a través del inventario podemos saber cuánto patrimonio es que estamos custodiando, cuántos bienes de estos están catalogados, cuántos de estos bienes están registrados en estas plataformas nacionales, en estos registros nacionales, ¿no? Entonces, es para identificar, ¿no? En este caso, el total de bienes
que tenemos bajo nuestra custodia. Saber cuánto material, cuántos bienes estamos custodiando. Ustedes, a través de eso también podríamos hacerle, yo les podría hacer una pregunta para que ustedes me respondan y puedan averiguar para la siguiente sesión. ¿Cuánto patrimonio de vuestro país está registrado? ¿Cuánto patrimonio de vuestro país está identificado? ¿Saben ustedes, se han preguntado alguna vez, cuántos bienes culturales muebles en sus diferentes tipologías, ya sea arqueológico, histórico-artístico, o bienes incluso hasta contemporáneos que también se incluyen en estas plataformas, saben cuántos de estos bienes están registrados a nivel del país? Entonces, les dejo como tarea para que ustedes puedan averiguar y podamos comentarlo en la siguiente sesión. También respondiendo a las preguntas que anteriormente se hizo, es también incrementar la puesta en valor pues, del patrimonio cultural mueble para uso social, ¿no? Muchas veces les he mostrado obviamente las imágenes de los bienes que se restauran, de los bienes que se conservan, que se limpian, incluso que se hacen reintegraciones, con estos añadidos que les decía de las reintegraciones flotantes, ¿no? Para que, en este caso, pues obviamente el propósito es mostrar a un público, ¿no? Mostrar el trabajo que se realiza de estos objetos a un público, ya sea pues de estos bienes que están expuestos en un museo, ¿no? Entonces, también sería una respuesta, ¿no? Incrementar, pues en este caso, la puesta en valor del patrimonio cultural para uso social. Otra respuesta también es contar con un sistema de registro de bienes culturales muebles, ¿no? Y es el caso que ya les he comentado respecto, pues, a esos diferentes sistemas de registro, ¿no? Que existen en los diferentes países. Entonces, es necesario contar con un sistema de registro, ¿no? Donde se tenga en cuenta cuánto patrimonio es que está registrado, cuánto patrimonio tiene el país. Entonces, a través de estos sistemas de registro, ya sea de bienes que custodia obviamente el Ministerio de Cultura o en este caso instituciones privadas, puedan contar con este sistema de registro, ¿no? Para poder ingresar información de sus bienes, pues, a esta plataforma, a este sistema de registro. Y otra respuesta también es la difusión, ¿no? La sensibilización, el involucramiento e inclusión cultural, en este caso, pues, a través de programas de sensibilización, ¿no? Podemos incluir la promoción y difusión de la información, pues, respecto al patrimonio que estamos resguardando, al patrimonio que estamos custodiando. Eso también vamos a ver en una siguiente sesión, ¿no? Respecto, pues, al involucramiento que debe tener, pues, incluso nosotros como participantes o como trabajadores de un museo, trabajadores de depósito, tengamos en cuenta este tema de sensibilización, ¿no? Cómo llegar a un público que no conoce, pues, respecto a nuestro trabajo, a todos estos procedimientos que se les ha mencionado anteriormente. También para responder, ¿no? a estas preguntas, pues obviamente todo esto se hace pues para un saneamiento físico y legal, ¿no? De bienes pues del patrimonio cultural mueble. Otra nuevamente mencionar el inventario, la catalogación y el registro nacional, ¿no? Que van a estar pues declarados como parte o como patrimonio cultural mueble de la nación. Para esto les estaba comentando desde que en una siguiente sesión les voy a enseñar a realizar este tema de la valoración cultural, ¿no? Del patrimonio o en este caso de los objetos. Entonces, todo esto se hace pues para un saneamiento físico legal de este patrimonio. Y una siguiente respuesta pues es la conservación y registro de los bienes culturales, ¿no? Que nos va a permitir pues obviamente obtener el bien cultural registrado, ya sea de oficio o de parte, ¿no? Que va a complementar obviamente al saneamiento físico legal, ¿no? Y porque se hace también para evitar la pérdida, ¿no? De los bienes culturales, para evitar la pérdida de información de todo este acervo, ¿no? Con lo cual contamos. Y bueno, en este caso les quería mostrar aquí
a través de estas imágenes, ¿no? Todo este procedimiento que se debe tener en cuenta, pues, para un almacenaje adecuado, ¿no? De los bienes culturales. Y a través de este diagrama, respecto, pues, a todos estos pasos, ¿no? Que se tienen que tener en cuenta desde el momento en que el objeto, pues, es ingresado, ¿no? Al Ministerio de Cultura, a los diferentes entes responsables, ¿no? De resguardo de patrimonio, previamente registro, ¿no? Dentro del registro, pues obviamente está el inventario, la catalogación y este registro nacional en estas diferentes plataformas, ¿no? Un adecuado almacenaje de estos bienes, utilizando obviamente los insumos adecuados. En una sesión pasada habíamos citado algunos, ¿no? Que o artículos que se tienen que utilizar, pues, para el adecuado almacenaje, el adecuado movimiento, traslado, ¿no? El adecuado depósito, ¿no? De los bienes culturales. Hemos visto las diferentes, incluso estructuras metálicas o de madera que pudiéramos, pues, obtener o que estuvieran a nuestro alcance para la protección del material cultural, ¿no? En este caso me refiero en este caso a los andamios, ¿no? Que se tengan que tener en cuenta para, por ejemplo, para poder sostener los diferentes tipos de contenedores, ¿no? De los bienes culturales, obviamente, ¿no? Teniendo en cuenta también, habíamos visto pues el tamaño, la tipología, etcétera, etcétera, de los bienes que se van a depositar en estos andamios, ¿no? En estos depósitos, en estos gabinetes, dependiendo de la tipología de bienes que tengamos pues en nuestra custodia. ¿No? Y todo esto pues con un trabajo de investigación. Incluso vamos a ver esto en la siguiente etapa, en la siguiente sesión. Y todo esto con el propósito de exhibición, con el propósito de mostrar a un público a través de artículos, a través de proyecciones virtuales, a través de imágenes de 3D, etcétera, que podemos nosotros realizar pues para un público objetivo, ¿no? Ya sea para un público que no conoce sobre el material cultural, obviamente con una breve explicación, o para un público especializado, ¿no? Dependiendo pues de la información que nosotros queremos alcanzar a este público. Entonces, incluso actualmente, pues con todo este tema de la pandemia, hay diferentes aplicaciones que podemos utilizar para poder llegar, pues, con esta información a este público, ¿no? Visitas virtuales, ¿no? De los trabajos que ustedes pudieran realizar respecto al material cultural que están albergando. Y todo esto está pues concatenado, todo esto está, vamos a decir, en el proceso de conservación siempre se hace un tema de investigación. Cuando se hace la conservación, obviamente tenemos que ver los insumos que se van a utilizar para el embalaje, para el almacenaje, y obviamente todo esto está pues relacionado, ¿no? Todo este procedimiento de conservación, la recepción, el registro, el almacenaje, propiamente la investigación y finalmente la investigación. Todo esto están relacionados, ¿no? Por esa misma razón, a través de este diagrama he querido mostrarles, ¿no? El trabajo que se realiza, pues, respecto a la conservación y almacenaje, pues, de los bienes culturales muebles. Entonces, hasta aquí nuestra sesión de esta noche. A ver, permítame un momento. Voy a dejar de compartir. A ver, tengo preguntas y respuestas. Ahora vamos a leer algunos conceptos de algunos textos de Sabrina. Dice, en Guatemala solo se necesita que la persona y su propuesta del proyecto sean aprobados por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, pero no hay nada en el compendio de leyes que diga que es necesario que la persona, en este caso, sea profesional. Es más que nada,
si el instituto considera a la persona capacitada en dicha tarea. Entonces, en Guatemala está considerado así, ¿no? Que es más como una persona y su propuesta de proyecto, ¿no? Como les decía yo, en el caso de Perú, pues obviamente, como les mencionaba, el tema de las convalidaciones, incluso, ¿no? En algunos especialistas de conservación respecto al trabajo de intervención en algunos bienes culturales que se realizan, ¿no? Y estas carreras afines que están pues incluidos con un registro nacional, ¿no? Carreras afines a la arqueología. Y los conservadores incluso tienen un registro, ¿no? Para poder realizar pues la intervención en caso de conservación o restauración de los bienes. A ver, Débora menciona el uju, es la que entiendo que se utiliza mayormente en Puerto Rico. Pensé que era una adecuada. Bueno, en realidad no es adecuado porque es un adhesivo muy fuerte químicamente y cuando se procede, porque obviamente tiene que ser reversible, cuando se procede a quitar este adhesivo de la pasta cerámica, pues muchas veces va a extraer parte de la pasta al momento de retirar. Por esa misma razón no es bueno el uso de lujo, ¿no? Porque es fuerte este adhesivo, ¿no? Y obviamente hemos visto dentro del trabajo de conservación, dentro del trabajo de restauración, los especialistas han observado este detalle, ¿no? Que al momento de desprender este adhesivo de la capa cerámica va a extraer parte de la pasta cerámica, ¿no? Entonces, no es bueno y por esa razón eh, muchas veces incluso se propone o se les, como propuesta o como recomendación del especialista, es mejor el uso de la goma, esta goma de carpintero, incluso se puede utilizar, ¿no? Cuando se hace trabajo de campo. Entonces, eh, es una recomendación de los especialistas. Entonces, bueno, creo que hasta aquí terminamos esta sesión. Eh, y bueno, y yo les hice algunas preguntas para que ustedes puedan averiguar para la siguiente sesión. Espero no tener este problema para la siguiente sesión. Entonces vamos a estar al tanto respecto a vuestra investigación. Y quería comentarles algo que me estoy olvidando respecto a los trabajos de diagnóstico y registro de catalogación e inventario que se les dio la sesión pasada. Ustedes tienen, a los que no han presentado, tienen todavía esta semana para poder culminar con este trabajo. Y es más, recordarles también que hay un trabajo pendiente de la sesión 1, la lectura, perdón, de la sesión 2, la lectura, ¿recuerdan ustedes? Las preguntas que se les hizo, el cuestionario, a los que no han entregado también tienen oportunidad todavía para incluirlo dentro de la plataforma para revisar, obviamente, como parte de vuestra calificación. Entonces, bueno, hasta aquí entonces nuestra sesión de esta noche. Agradezco nuevamente vuestra presencia y nos vemos en una siguiente sesión. Y no olviden, respecto a las preguntas que les hice también, ¿no? De cuánto patrimonio conocen ustedes que está registrado, ¿no? De vuestro país, ¿no? Si saben cuánto patrimonio cultural mueble, vamos a ser específicos, ¿no? Cultural mueble tiene registrado vuestro país. Si es que hay información respecto a este tema, ya sea información que tengan, ustedes puedan conseguir a través de vuestra institución o en la misma plataforma del Google, ¿no? En la aplicación en este caso. Y bueno, entonces lo comentamos en una siguiente sesión. Agradezco vuestra participación, les doy un fuerte abrazo desde la distancia, cuídense mucho por favor, nos vemos en una siguiente sesión.